Hola, muy buenos días a todos. Lunes 21 de julio de 2025 y el título de este vídeo análisis de hoy es Bitcoin, índices y dólar detienen avances. Detienen avances, no se ponen cortos. Y oro y crudo siguen estables completamente. Y como decía, es el título del vídeo análisis, ¿no? Que como todas las semanas veremos con detalle más de 40 mercados que indicaremos a continuación y que iremos viendo: divisas, índices, criptos, materias primas energéticas, agrícolas, metálicas, lo que llamamos siempre resumen y previsión semanal, enfocado para poder empezar la semana con la mayor información posible, y todo ello siempre aplicando nuestra particular visión de análisis técnico y, como he dicho, para preparar nuestra semana, sin querer entrar en polémicas que no conducen absolutamente a nada. Como siempre, vamos a empezar con noticias macro y resultados empresariales para esta semana. La semana pasada eran bancos, muchos bancos presentando resultados. Esta semana empiezan con tecnológicas, un montón, sobre todo pues Alphabet, Google el miércoles, IBM, Intel el jueves, Teslas, bueno, en fin, ahí tienen un montón de resultados empresariales, con lo cual puede haber algún movimiento al respecto, ¿no? Por otro lado, hoy estamos huérfanos de noticias importantes. Recuerden que aquí este pantallazo lo saco de la página de Investing y solo cojo los 3 estrellas, la máxima importancia, que son los que realmente pueden hacer que se mueva el precio, ¿no? Como más relevante, mañana martes, declaraciones tanto de Powell como Lagarde después. El miércoles, venta de viviendas e inventarios de petróleo crudo. Y el jueves sí que hay una buena batería de noticias con tasa de desempleo en España, PMI manufacturero de Alemania, tipos de interés del BCE, con su posterior rueda de prensa, y los PMIs manufacturero y de servicios de Estados Unidos. El viernes lo acabamos con el índice IFO de confianza empresarial alemán. No hay demasiadas, pero bueno, mejor buenas, tipos de interés, etcétera, y PMIs de Estados Unidos y demás. A ver si con todo esto se aclara un poco todo y dejamos de estar tan laterales. Pero, visto lo visto, tema aranceles, Trump y todas las salidas que hay estas últimas semanas, esto cada vez se va licuando más, cada vez se va lateralizando más, cada vez hay menos fuerza, y encima pues el parón relativo del mes de agosto pues está ahí, con lo cual vamos a ver qué acaba pasando. Si no, hay correcciones en algunos que han estado subiendo, tipo Bitcoin, índices, dólar, para toma de beneficios. Pero todo eso está por ver, porque de momento de toma de beneficios no ha habido. Quiero comentar que nos queda este lunes y el próximo lunes para hacer resumen y previsión semanal, pero el resto de la semana no voy a hacer las emisiones diarias, ¿vale? Estas 2 semanas antes del parón de agosto solo haré esta y la del lunes. Si alguien tiene alguna duda de lo que sea, formulario de contacto, página web masquetrade.com, que contestaré. Incluso si hay que hacer un mini vídeo a alguien, pues se lo haré, ¿vale? Pero no me puedo comprometer a hacer sesiones de trading martes, miércoles y jueves, como viene siendo habitual desde hace no sé cuántos años, ¿vale? Bueno, como casi siempre vamos a hacer por orden de los que hacemos habitualmente. Vamos a empezar con las materias primas agrícolas, y en concreto estas 3 primeras, café, cacao, azúcar, abren dentro de unas horas, a las 10 y pico, son las 5:45, con lo cual pues bueno, ahora veremos cómo está todo, ¿no? Perdón, vamos. Venga. Por lo tanto, estos tres vemos datos a cierre del viernes, ¿vale? El café, parado en zona de soporte, coincide los 200
con el 80% del último tramo. Recuerden que en grandísimos laterales el 80% acaba actuando como zona de giro del precio, con lo cual esto de momento está por ver, ¿no? Hay que tener la previsión de ver lo que hace y para ello deberemos ver que todo se ponga largo. De momento el volumen ya ha entrado, de ahí lo de lateral amplio, pero hemos de ver que el indicador de divergencias a cierre del viernes cierre por encima de su media, que la línea verde del estocástico rápido supere la línea verde de los 20 y que siga entrando volumen, ¿vale? Bueno, cabe la posibilidad, estamos en zona de soporte, hasta la semana pasada los cortos aún mandaban, pero esta semana, perdón, la semana anterior, ¿no? Esta semana pasada ya el volumen ha sido largo, con lo cual de momento lateral amplio. Como vemos en diario, bueno, el volumen no ha estado mal, sobre todo comparado con las caídas últimas, que el volumen corto tampoco era ninguna maravilla. Por eso la opción de seguir subiendo queda ahí, pero tendrá que hacerlo para poder contemplar una subida importante. El azúcar también en zona de soportazo importantísimo, es el 62% de toda la subida si estuviera unificada. Lo ha intentado un montón de semanas y la semana pasada ya, esta pasada no, la anterior ya se puso largo, sigue en largo por encima de la media. No está corriendo mucho, pero el tema está ahí. Es verdad, el volumen cada vez va a menos. Bueno, pero el Volca está levantadito al verde, el volumen corto está desaparecido en combate y todo lo demás se nos pone largo, con lo cual ver posibles subidas no es descartable en absoluto. Y si vemos en gráfico diario, aquí casi nos hace giro del precio. Es verdad que el volumen en diario largo se ha ido licuando bastante. Bueno, vamos a ver cómo reacciona en la resistencia del 62 de este G2 para poder contemplar si realmente quiere seguir continuando, subiendo, ¿no? El cacao también tiene aquí en los 700 una zona de soporte súper importante, como es el 62 del G2. Se ha quedado un poco lejos, rompió suelo previo esta semana pasada, se ha quedado un poco lejos del 62. Vamos a ver qué hace, pero de momento, a pesar de la vela tan pelada, el corto sigue mandando en todos los indicadores. Si vemos en diario, realmente el único día que ha subido ha sido el viernes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a tenerlo en cuenta. Puede que se haya acabado. Recuerden que cuando el precio gira antes de un 60, bastante antes en este caso de un 62%, es que no tiene interés en tocarlo, pero para ello deberemos ver volumen largo entrar decente. A la que veamos volumen largo entrar decente es que no quiere tocarlo, y por lo menos veremos una corrección cuanto menos abultadita a la media de 30, a la zona de 900, etcétera, si no más. Continuamos con materias primas agrícolas. A partir de ahora ya todo tiene tiempo real. El maíz lateral amplio, completo. Lo único que hemos visto esta semana pasada es volumen largo. Todos los demás indicadores siguen en corto. La idea aquí es, si supera el 62 del G1, se une con este en un G2. En el 62 del G2 se une toda la caída. Esa zona, ese FIBO 62 del G2, un poco por encima de la media de 30, es el que daría a pensar en largos, ¿no? Los volúmenes no son ninguna maravilla, con lo cual el corto, que era lo que teníamos hasta esta semana pasada, podría volver perfectamente. El trigo sigue en sus 13 del corto, sin acabar de despegar ni de caer con ganas. Si vemos el volumen en diario, el volumen más fuerte fue el del viernes, largo. Lo otro
corto de durante toda la semana bastante justo, por no llamarlo de otra manera. La harina de soja, lateral amplio después del corto, solo por un pelín de volumen, los demás indicadores aún están cortos, y en diario se ha unido el tramo, indicativo de que tiene intención de corregir, y miren la de días que hace, que el volumen verde, poco, pero está por encima del volumen rojo, que todavía está peor, ¿no? El largo sobre el corto, con lo cual ver algo más de corrección, o lo que hemos visto de miércoles, jueves y viernes de esta semana, es lo normal, que encima ha refrendado con más volumen la idea que estamos comentando por el volumen visto, ¿no? El aceite de soja, ahí tiene un 62% del G3, zona súper importante. Aparte teníamos esta resistencia en casi los $54, que me parece que, si no me equivoco, era el 38%, no, vale, no, era otra resistencia. Vamos a ver lo que hace aquí. Lo importante es esta, que es el 62% de este tramo, no sé por qué, igual se me ha movido, vale, que es el 62% del G3, que uniría toda la caída desde máximos históricos de abril del 22, ¿vale? Vamos a ver qué hace. Este 62 es importante, esta semana casi lo toca. El volumen es lo que me preocupa, que no ha entrado, de ahí lo de lateral, ¿no? Si vemos en diario, miren abajo, los volúmenes cada vez son más justos. Tanto gap, tanto pico negro como vimos aquí el 16 y 13 de junio. No me gusta nada de cómo está reaccionando. Poca corrección hizo respecto a los picos negros, estos que ya he comentado anteriormente, ¿vale? Cuando vemos un pico negro, como por ejemplo este de aquí, que es esta vela de ahí, pues vemos una corrección más que decente. Aquí me parece poca corrección para tantos picos negros, ¿vale? Con lo cual, bueno, vamos a tenerlo en cuenta, pero ese 62 se está mostrando, parece ser, muy fuerte como zona de resistencia. Recuerden que una zona de resistencia es una zona susceptible de parar al precio, que la norma general es que lo hace. Si una resistencia clave o muy importante, tipo esta, es superada con facilidad pasmosa, y encima con mucho volumen, eso nos está demostrando que la subida en este caso va a ser bestial, ¿vale? La soja, vamos a ver qué hace. Ahí los $1.000 volvieron a actuar otra vez como zona de resistencia, de soporte, perdón, y el volumen ha entrado un pelín largo, de ahí lo de lateral, ¿eh? Si vemos en diario, parece que el verde quiere tomar parte más que el corto, con lo cual volver a ver largo, pues ya saben, el 62, la media de 30 se unifica caída, el 62 de toda la caída, etcétera, actuarían como zonas clave y de resistencia mayor. Bueno, vistas las materias primas agrícolas, vamos con las criptos. En realidad solo hacemos Bitcoin y Ethereum, creo que es más que suficiente para nosotros, que operamos contado, nada de CFDs ni otras monsergas, ¿no? Y lo que buscamos, sobre todo en Bitcoin, que es el que opero particularmente, lo que busco es acumular lo que ya tengo de muy abajo, ¿vale? Es ir acumulando y guardando, que esto es lo importante, al menos para nosotros. Ya comentábamos la resistencia que tenía el precio de los 122.500, acabó haciendo 123.231. Voy a ponerlo en diario porque creo que se ve un poco mejor. Hubo un poco de exceso aquí, ya vimos, y hemos visto un poquito de corrección, nada más. Sí que es verdad que a la que tocó
la resistencia clave súper importante el día 15, vimos algo más de corrección con un volumen más que majo, pues a partir de ahí se ha licuado completamente el precio, con lo cual mantiene las expectativas largas y veremos qué hace el precio ahora. Si quiere algo, pues tendrá que pronunciarse. Volumen corto nos lleva a soporte, a soportes clave, ¿eh? Y que iremos viendo. Me he dejado de, en vez de tener eh, el último techo como zona de soporte ahora, prefiero poner, ahora que el precio se ha movido bien, la zona del 62% como zona de primer soporte clave, que lo que haría su pérdida es unificar de todos estos tramos todo desde ahí. Luego ya iríamos al 38. ¿Ven? No es muy complicado. 38, 50 y 62 de la subida unificada por hacer el G2. Ahí que falla con este, ¿vale? Por lo tanto, el primer soporte clave está en la zona de los 113.500. ¿De acuerdo? Mientras no lo pierda, no iremos a por siguientes zonas de soporte y el largo sigue manteniéndose completamente, como vemos en diario. Esto es brutal, las acumulaciones largas que hay, cuando las hay, claro. Ethereum está haciendo más que el Bitcoin, como va más retrasado. Miren, el máximo histórico suyo es de noviembre del 21. Aquí se está enfrentando ahora a una resistencia súper importante, ¿vale? Aparte de ser los 4.000, es el 80% del G3 de la caída desde máximos históricos, que ya ha parado 3 veces al precio. Y cada vela de estas es una semana, ¿eh? ¿De acuerdo? Ha superado el 62, ya dijimos que había un nivel que si superaba el 62 con volumen nos garantizaba el 80, ya lo ha superado, ¿está claro? Vamos a ver ahora qué más hace con esta resistencia de los 4.000, triple techo, 80% de la caída esta desde máximos históricos, ¿vale? Si vemos en gráfico diario, el volumen largo sigue mandando clarísimamente, ¿vale? Las zonas de soporte no están actualizadas mientras el precio largo no pare, porque son soportes menores, es solo soportes de esta subida, ¿vale? Si hiciera algo más y girara corto, pues los actualizaremos sin ningún problema, pero vamos, es una vez unificada la subida 38, 50, 62, ¿vale? Vamos a ver lo que hace y cómo se comportan ambos durante estas próximas semanas, que puede haber noticias de Estados Unidos, de aprobaciones de temas, etcétera, 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 pero viniéndose las vacaciones y demás, más de uno va a gastarse la pastosa, ¿no? En fin, vamos a verlo. No se fíen de nada, más que lo que vean con volumen. Vamos a continuar con las divisas todas contra el dólar. El dólar respecto a todas las divisas se está fortaleciendo, pero parece que todo está aflojando un poco el ritmo, ¿no? No en todos, pero sí en algunos, ¿no? Para que en un cruce de divisas con el dólar, de los gráficos que vemos, 8 mercados, si sube, el que pierde es el dólar, se deprecia el dólar, el que se aprecia es la divisa par, ¿vale? Si cae, es la que está ganando el dólar. Por lo tanto, vamos a ver que no todas están en la misma situación. El dólar australiano está en lateral, puesto que esta semana pasada sí que es cierto que hemos visto corto, tenemos el indicador de divergencia superior corto, pero la línea roja del estocástico rápido no se ha puesto corta, ha de perder la línea roja de los 80. Si lo hace, se pondrá corto de solemnidad, y es probable que si el volumen entra fuerte, más fuerte del de esta semana pasada, acabemos viendo correcciones más abultadas. ¿Dónde puede ocurrir ello? Pues entre el 62 y la media de 200
ahí tiene zona muy importante de soporte a perder porque se unifica toda la subida y el 38 es verdad que no quedaría muy por debajo, ¿no? Pero si el volumen acompaña, el 38 se quedaría en nada, podríamos hacer un nivel hasta el 50 y probablemente se fuera hasta el 62, ¿no? El que sí que está corto pero débil, perdón, pone débil pero no es verdad, es corto a solas. El indicador de divergencia está cerrando bajo su media, el volumen corto y el estocástico rápido ha perdido su media, la línea roja de los 80. Por lo tanto, a partir de ahora, volumen y volumen corto daría paso a correcciones más abultadas. Aquí pasa algo parecido entre el suelo del G2 y la media de 200, se une toda la subida. El 38 ya estaría tocado, pero probablemente pudiéramos ir a buscar el 62, siempre y cuando entre corto con volumen adecuado. Volumen adecuado es un volumen importante, un volumen fuerte. El peso mexicano estaba realmente fuerte, indicadores todos largos, menos el volumen. El volumen de esta semana pasada ha sido corto, pero también es verdad que nos lo ha hecho en una vela tipo doji, con lo cual no me gusta mucho fiarme de lo que hagan en una vela que no tiene cuerpo, no tiene intención clara, ¿no? Si vemos, el parón es bastante claro y evidente, la media de 30 y el 62 del último tramo podía dar paso a caídas abultaditas, ¿vale?, del G1, o el volumen largo podía dar a la recuperación del tema, ¿no? Ya me gustaría que todos en corrección estuvieran en zonas tan claves para darnos pistas de por dónde puede ir todo, ¿no? El dólar canadiense se empieza a lateralizar ya, fíjense la de semanas que lleva, como el crudo parado, lateralizado, entre los 65 y 70 el crudo. Aquí tiene el 62% del G1 como soporte primero, clave, y de momento los volúmenes, si miran abajo, no están entrando, con lo cual poca intención hay, poco interés está demostrando, ¿no? El yen está corto, ya de hace algunas semanas, se ha acabado poniendo corto débil, ha cerrado esta semana por debajo de la media de 30, vamos a ver si puede haber confirmación. En diario el volumen corto sigue mandando menos el que hizo el miércoles, ahí hizo un volumen puntual el miércoles y luego volvió para abajo. Claro, si el volumen no vuelve a ser corto de verdad, no va a ninguna parte como se ha hecho, ¿no? El franco suizo sigue en lateral, ¿vale? Pero todo depende de si la línea roja, ven, la línea roja del estocástico rápido pierde la línea roja de los 80. Si es así, se pondrá corto de solemnidad, ahí acabará haciendo un G2 con este tramo, probablemente vaya por el 38, pero qué casualidad, la media de 30 con el FIBO 62 del G1, que también une tramos, de hecho los une todos desde aquí, se une todo desde aquí, pues lo fácil es que vaya, si pierde la media de 30 y dicho 62%, como toca, cierre confirmación, nos unirá toda la subida, y si el volumen sigue entrando corto, vayamos a buscar el 38% por lo menos. Euro y libra, vamos a la libra primero. La libra ya se ha puesto corto, indicador de divergencias por debajo de su media, estocástico rápido, línea roja perdiendo la línea roja de los 80, volumen fuerte, que me falta un empujón. ¿Dónde? Pues probablemente en el suelo previo, ¿vale? Tiene que perder el suelo y tiene que hacerlo con volumen serio. Toda esta semana pasada prácticamente se ha quedado en la misma zona sin moverse demasiado, ¿vale? En cambio, el dólar euro en resistencia, parado el precio, recuerden que los soportes de resistencias los tenemos puesto con tiempo, con lo cual no es que lo hayamos puesto ahora, en la zona de un poco antes del 1.18, hay excesos a veces. Recuerden que en las resistencias o soportes los precios pueden hacer tres cosas:
Una es tocarlo exacto, que esto a mí me maravilla muchísimo y pasa demasiadas veces. Otra es quedarse corto, no llegar a tocarlo, implica poca intención de superarlo o perder ese soporte o resistencia. Y el otro es pasarse de frenada, y aquí se pasan de frenada, que es lo de las cañas de pescar que digo muchas veces, ¿no? Tiran una caña a ver si pican y los pillan con el pie cambiado. El volumen corto de esta semana ha estado bien. Todo corto, falta que la línea roja del estocástico rápido se ponga corto. Fíjense cómo está el dólar de potente. Las noticias de tipos del BCE pueden ser el acicate que dé al traste con toda la subida. Acabará unificándose desde aquí el G2 en la sesión de hoy si no se va largo, y es probable que si el volumen continúa acabemos buscando el 38%, ¿vale? Qué casualidad que la media de 30 y el 62 del G1, que uniría todo desde ahí abajo, estén actuando toda esta semana pasada de soportazo, ¿vale? Normal, es lo habitual, ¿vale? Que esté ahí mareando la perdiz, si no, hasta que lo pierda, o entre volumen largo fuerte. Por eso no hay que precipitarse en la entrada. Cambiemos de tornas, vamos a materias primas. El gas lateral entre los 3 y los 4 dólares, pero lateral, ya tiene las medias de 30 y de 200 ahí metidas, también en semanal, mal asunto. En diario, miren cómo está el precio. El volumen de esta semana pasada y la anterior ha sido largo. Vamos a ver ahora si hace algo de corrección después del gap de apertura de hoy, o retoma los largos y vuelve a taparlo y a subir. De momento, ahí está el lateral, ¿no? Fíjense cuántos mercados están laterales. Todo es la apatía esta que genera la incertidumbre, ¿no? El crudo está entre los, vuelvo al diario, al de 5 minutos, 65-70, ya lleva ahí un montón de días, ¿vale? Los volúmenes cada vez más caídos, ¿vale? Por lo tanto, poca intención, poca fuerza, poco de todo. Miren en diario, después de la caída, después del susto de Irán y su caída posterior, volvió el precio a donde estaba y ahí se ha quedado. 65-70, ¿vale? Si quiere algo tendrá que recuperar medias, fibos, resistencias, si quiere perder suelos, etcétera. El oro sigue estando fuerte, vamos, sigue estando muchísimo más largo que corto, de momento, ¿vale? Vamos a ver lo que hace. Es verdad que el volumen desde la semana 25, que es junio, está más corto que largo, por toma de beneficios. Alguno viendo en 3.500 el precio, 3.400, se ha dado por satisfecho y está tomando beneficios. Otros preferimos aquí aguantar, que para eso sí es valor refugio que hay que hacer. Coño, ir acumulando, ¿no? Y guardando, en fin. Pero bueno, esto cada uno opera y le hace lo que le da la gana, como le da la gana, y sus circunstancias. Si vemos el diario, el precio está dentro de esta zona azul. Recuerden que puede cambiar, es resistencia, pero porque no la puedo pintar de dos colores, ¿no? Pero la parte de arriba, 3.400, es súper resistencia. Hay cierres, pero no confirmaciones, siempre ha habido envolventes. Y por abajo, las 3.200 es soportazo, ¿vale? Que ni se acerca a él, ¿ok? Por lo tanto, ahí lo tenemos, a ver si recupera media de 30, por ejemplo, el 62 de la caída, que está todo ahí, esta semana 14, el 14 de este mes de julio lo intentó el 13 y el 11 y el 14, nada, no puede ni nada, a ver si ahora puede recuperar esa media y ese 62, 3.400, y vuelve a pegar otro tirón largo de solemnidad. Seguimos con materias primas metálicas, el cobre, después del subidón
de ponerse por encima de los $5 y sin llegar a los 6. Ya esta semana pasada ha habido una licuación de todo, ¿no? Se ha quedado licuado completamente el cobre. Miren ahí el volumen. Ya la subida ya no era volumen largo, ya comentado, ¿vale? Bueno, pues largo del todo. También había mucho corto ahí, que no se tragaban toda la peli. Bueno, pues ahí tienen el tema. ¿Por dónde van los tiros? Ahora mismo, ahí parado, ¿vale? 5,5. ¿Quiere algo? Volumen serio, porque si miran abajo, verán que el volumen cada vez va a menos. Por lo tanto, así no se puede tomar ninguna decisión. El que estaba súper largo, el platino, esta semana ha salido un poco de volumen corto, con lo cual nos lateraliza el tema. Si quito la vela de hoy lunes, si lo miramos bien, el indicador de divergencias está largo. El estocástico está comprado, pero largo. Y el Volca cae un poquito, pero largo. El corto no está entrando. Un poco de volumen sí tiene. De ahí lo de lateral, ¿eh? Por lo tanto, el largo es el que manda y ahora estamos asistiendo a una pequeña paradita. ¿Quiere corto de verdad? Tendrá que entrar al volumen y empezaremos por viéndolo en gráfico diario. Que se una toda la subida, ¿vale? Que eso será fácil si esta sesión de hoy y mañana, como mucho, no se va largo otra vez, ¿de acuerdo? La plata también ha pasado a lateral por un poco de volumen, todo lo demás sigue largo, poca intención, el Volca está súper caído de llegar a la resistencia siguiente por encima de los 40. Vamos a ver lo que hace. En diario, el soporte de 62% del último tramo actuó esta semana pasada de resistencia, de soporte, así como la caidita generaba un 62 mini y también el viernes tocaba y paraba el precio. Vamos a ver si sale de este pequeñito embrollo en el que está sumido, ¿no? El Eurostoxx, vamos a ir por índices. El Eurostoxx está en lateral, está por encima de la resistencia esta de los 5.300, pero el volumen está desaparecido en combate, ¿vale? Ni en diario, ni en semanal, ni en diario. Vamos a ver lo que hace. Está muy cerca de, casi llega a los 5.500 la otra semana, ¿no? Está muy cerca de máximos históricos, pero no hay intención clara para absolutamente nada y menos con el volumen que hay. Lo que tiene que hacer, sí que lo sabemos, superar techos previos y entrar sobre todo volumen largo fuerte. Continuamos con bonos notas a 10 años, aquí a la izquierda, a la derecha bono a 30, lateral amplio, más claro el agua con velas tipo doji parando en la media de 30, en fin, el lateral está servido y claro ahí, ¿no? Ya lo diré mañana, en el VIX, que es el índice que nos puede mandar o indicar si hay miedo, pánico, etcétera, parece bastante relajado, ¿no? Es cierto, pasó al diario, es cierto que está bajo los 20, claramente. Esta semana pasada que hicimos cambio de contrato sigue sin poder recuperarlos, muy plano todo. Bueno, está corto, pero yo no le veo la relajación que me gustaría de verdad verlo por debajo de los 10 directamente, ¿vale? Pero en principio, por debajo de los 15 nos daría buenas pistas porque hace muchísimo, y voy a poner el gráfico más comprimido para que vean cuánto hace que no se pasea bastante hace más de un año y pico, por debajo de los 10, de los 15. Que no esté por debajo de los 10 hace, vamos, aquí en el gráfico ni me sale ya, ¿vale? Esto es el tema COVID, por lo tanto, bueno, en fin, podríamos verlo en mensual, en semanal, ¿vale? Que llegue a 10, alguna vez ha estado ahí en diciembre del 17,
diciembre de 2008, etcétera, ¿no? Es tremendo el tema. Antes de todo, pues veremos si es capaz de relajarse de verdad. Pero de momento ahí estamos, con subidas de índices a máximos, recuperaciones, correcciones rápidas enseguida, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ojito y vayamos con cuidado. Seguimos con el bono alemán. Sigue en corto. Vamos a verlo cómo acaba respondiendo. Recuerden que este abre a las 8, quedan ahora 8, mira, justo 8 minutos para abrir, ¿vale? Hemos visto parada del precio, pero no así de volumen. Todo el rojo, en todos el rojo, el corto sigue mandando, a pesar de lo que hay ahí, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ir con cuidadito y ya está, nada más. Simplemente hay que tener mucha precaución. No hay volumen largo fuerte, hace picos negros, etcétera, con lo cual el largo no entra en los números hasta ahora mismo. El DAX volvió hace 2 semanas a máximos históricos, esta pasada no ha podido, ahí tenemos el techo, la línea azul, el volumen cada vez es menor, ¿vale? El viernes intentó superar esos 24.500 y otra vez el precio para abajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto vamos a ir con cuidado. Los índices de Estados Unidos, el Dow, de los tres, el Dow se ha puesto lateral, ¿no? Es el único que no volvió estas semanas pasadas a máximos históricos, pero el volumen de las dos últimas ha sido corto, más corto que largo. Si vemos ahí en diario, ahí lo tienen. Los únicos días, el miércoles y el jueves, hizo un poco de amago, pero que no conducía nada, y el viernes parada total, ¿no? Si quiere largo tendrá que entrar más volumen serio. Cuidado con la pérdida de la media de 30 y la última resistencia mal superada, ¿de acuerdo? En cuanto al SP, máximo histórico otra vez, mejor en diario, máximo histórico otra vez el viernes. Bueno, volumen largo le cuesta, pero ya sabemos en máximos históricos como los volúmenes largos cuesta que entre, ¿de acuerdo? Vamos a ir con cuidadito, no se entra cuando el precio está en máximos históricos, hay que buscar correcciones cuanto más abultadas mejor y posicionarse cuando se acaben dichas correcciones, ¿vale? Ahora es un suicidio meterse en máximos o comprar ahora para pensar en largos, ¿no? Lo mismo ocurre con el Nasdaq nuevo máximo histórico esta semana, todo verde, ¿eh? Vale, está ahí igual en diario. El jueves hizo un buen volumen largo encima. El viernes no hizo nada, pero marcaba nuevo máximo histórico. Lo que les digo de ver, ostras, máximo histórico, pero una corrección posterior, ¿no? En 5 minutitos se ve muy bien. Máximo histórico, a corregir, ¿vale? Bueno, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, esto es todo por hoy. Recuerden lo que dije al principio, durante esta semana y la próxima solo voy a hacer los vídeos análisis de resumen y previsión semanal. Si alguien tiene cualquier duda, no tengan problema, formulario de contacto, página web masquetime.com, y contesto a todo el mundo lo más deprisa que pueda, y si es con un vídeo, ha de ser con un vídeo también, no hay ningún problema en generarlo, ¿vale? Luego en agosto pues nos tomaremos nuestras vacaciones como todos los años. ¿Y qué más? Recuerden darle al me gusta, compartir, y por cierto, recuerden ver también, oír el podcast que hago con inteligencia artificial. Le pongo el vídeo y el escrito, y la inteligencia artificial me crea un podcast de 2 personas disertando sobre el escrito y el vídeo de hoy. ¿De acuerdo? Está interesante. Me pensaba que iba a ser una chapuza y me parece más que correcto el resultado. ¿De acuerdo? Denle al me gusta, compartan si son tan amables, y si quieren nos vemos el lunes que viene o cuando quieran. Recuerden seguirnos en redes sociales, que ahí pongo todo lo necesario para poder seguirnos bien. Hasta ahora.